caso venezolano es un tema que obsesiona a quien lo profundiza. Y es que lo que parecían teorías conspiranoicas de pasillo, con el tiempo se confirmaron con precisión quirúrgica. Trump ha hecho énfasis en cómo Maduro financió terroristas, inundó con polvos el país y metió entre la migración agentes del crimen organizado entrenados. Pero hay un tema que también ha tocado, más personal, y que parece que mediáticamente está pasando por debajo de la mesa. El fraude del 2020. ¿Pudo Jorge Rodríguez ser el ingeniero de una tecnología capaz de meterse en las entrañas del sistema electoral más blindado del mundo? This is an attack to the heart of a democracy of the United States, which is the oldest democracy in the world. Y es que en las democracias sanas, las victorias con récords históricos de participación e ideologías efervescentes se traducían con celebraciones en las calles. En las últimas 2 décadas, en Latinoamérica el pueblo reaccionaba con denuncias, que luego el Estado en el poder criminalizaba. ¿Coincidencia o un patrón que hoy se trata de desmontar? ¿Volver a traer el tema sobre la mesa es un capricho de Trump o una obligación para desmontar la intervención extranjera? Hablemos del fraude del 2020. Para ello tienen que conocer 3 personajes claves. Gary Bersen. ¿Se acuerdan que se habló de un ex agente de la CIA muy importante que le pidió a Trump que escuchara a Hugo Carvajal antes de condenarlo porque tenía información muy susceptible sobre Venezuela y Estados Unidos? Era él. Gary estuvo en las operaciones especiales de inteligencia post-11 de septiembre y recibió los más altos honores como la estrella de inteligencia a lo largo de sus 23 años de carrera. Sin embargo, pidió su retiro cuando solicitó tropas terrestres para evitar la fuga de Osama Bin Laden y se las negaron. Él dijo que su captura pudo ser en 3 meses y no en años, dejando en claro que es un patriota de palabras incómodas. En 2014 alertó de que Maduro le estaba dando pasaportes a miembros de GES. En 2014 alertó cómo Maduro le estaba dando pasaportes a estos muchachitos de aquí para que se infiltraran en Estados Unidos y Canadá. Lo ignoraron. Y en 2021 alertó de la peligrosidad del TDA y cómo era entrenada por el SEBIN antes de emigrar. Hoy es una organización extranjera. Y en lo electoral denuncia que no se trata de un hackeo externo, sino de un software con ADN de regímenes autoritarios. Ha supervisado auditorías en Puerto Rico y Georgia y demostrado que el sistema es más frágil de lo que parece. Luego tenemos al venezolano Martí Rodil, la conexión entre los corruptos arrepentidos y las agencias de inteligencia. Hoy es ciudadano israelí porque el régimen no le renovó el pasaporte. Su historia es curiosa porque comenzó trabajando en el Fondo Monetario Internacional y se obsesionó con los desfalcos de PDVSA por las cifras que manejaban, por ejemplo, la Gran Misión Vivienda. Estos apartamentos terminaban costando $74,000, 4 o 5 veces más de sobreprecio. Y el dinero terminaba en Irán. Se convirtió en un rainmaker, captador de una lluvia de desertores del chavismo, por corrupción financiera, SEBIN y hasta ex ingenieros de Smartmatic. Tiene más de 20 años de trayectoria detectando fraudes rojos. Ha sido clave en casos insignes como el del Tuerto Andrade. Sin embargo, en España, exfuncionarios venezolanos lo han acusado de extorsión. ¿Pero a quién le crees? ¿A un prófugo o al Departamento de Justicia? Y luego está Patrick Byrne, el de La Plata y por supuesto el que está más zafadito. Él ha dedicado su fortuna a asumir con los costos de la ingeniería inversa en auditorías en Bahamas y Suiza para encontrar ese código fuente chavista. También hizo el documental de Deep Ring para explicar toda su teoría del fraude y ha acarreado demandas millonarias por parte de Dominion, que es como la Smartmatic gringa, por difamación. Esos casos todavía están abiertos y se están aprovechando para que se revele ante el juez cómo funciona el sistema. Y claro que también tiene su polémica. Fue pareja de una espía rusa que hoy aspira al Parlamento. La cosa es que Patrick Gary Martin se le acercaron a Trump para explicarle que el fraude fue una venezolanización de las instituciones y no les creyó. 6 años más tarde no parece tan alocada la teoría. Es más, se rodea de gente que la avalan, como el sucesor de Christine Noem. Mullen fue uno de los voceros principales del movimiento Stop the Steal, detener el robo. Es que hay coincidencias curiosas con un patrón que no sabemos de memoria, como los infinitos retrasos y boletines de madrugonazo con una tendencia irreversible. A Trump se le aplicaron, él iba ganando y en la noche se detuvo o alentó el proceso y tatán, en la mañana Biden ya era el ganador. Se sospecha que en estos momentos es que se ajusta el algoritmo y se meten los votos falsos. Otra característica es la participación masiva, nunca antes vista, y a través de la tecnología o a distancia. En Venezuela el estado de excepción fue la crisis, en Estados Unidos la pandemia, obligando a los votantes a hacerlo de otra manera.
cambiando leyes y haciendo más difícil la auditoría. Y para cerrar el ciclo, la criminalización de la denuncia. El equipo de Trump metió 62 casos entre federales y estatales para investigar el fraude y todos fueron desestimados en tiempo récord. Y los medios que hicieron eco de esto, multados. Pero hay otro dato curioso que podría ser clave. Smartmatic entra para el referéndum revocatorio del 2004, un recurso democrático que se activó tras años de negociación, luego de la masacre del 11 de abril, donde todos vimos por televisión cómo personas fueron ejecutadas con un impacto en la cabeza. La cosa es que Smartmatic jamás había hecho unas elecciones. Era una empresa de protocolo de seguridad, británica, fundada en la Florida y de empresarios venezolanos, como Roger Piñate, hoy acusado por extorsión y lavado, en el caso de Filipinas. Por la inexperiencia, Smartmatic no opera solo. Busca una empresa que le pusiera el software, Bitsa. Y 3 meses antes de las elecciones, ¿qué creen? El Estado venezolano, a través del Fondo de Crédito Industrial, le inyecta $200.000 y se hace acreedor del 28% de las acciones. Cuando esto sale a la luz, Bitsa se recompra sus acciones con las ganancias de la licitación, que fue de más de $91 millones. Y luego esta sociedad pasa a ser Smartmatic y se expande por el mundo. Curiosamente, este caballo de Troya se repitió igualitico en Estados Unidos. Un año después, en 2005, cuando Smartmatic compra Sequoia Voting, lo que levanta sospecha en los congresistas, obligan a venderla, pero Smartmatic se la vendió ellos mismos en la Florida. Y es hasta 2010 que la compra Dominion. Al igual que Venezuela, con el mismo software de Bitsa. ¿Qué tal? Y para rematar, también han salido a la luz que esas ciudades claves donde ganó Biden, California, Nueva York, Pensilvania, están las universidades más prestigiosas del país, que curiosamente en los últimos años han recibido donaciones por miles de millones de dólares, 19.000 de países como Qatar, que es su primer donante, luego China, Arabia Saudita, Rusia, Turquía, que bajo la premisa de libertad de expresión, ustedes saben muy bien qué propagan. Huele a chavismo. Lo que Trump creía que eran votos inflados. Se parece más a una conspiración del eje Irán, Teherán y Pekín. ¿Te hace clic o crees que es una exageración? Los leo.